Existe una idea profundamente instalada en la cultura moderna, la idea de que ser fuerte significa que nada te afecta. Desde pequeños aprendemos que mostrar emociones puede interpretarse como debilidad, que reaccionar ante lo que ocurre alrededor puede parecer falta de control y que la verdadera fortaleza consiste en aparentar que todo resbala sobre nosotros sin dejar huella. Con el tiempo, muchas personas adoptan esta postura como una estrategia de supervivencia psicológica, pero yo, Jacobo Greenberg, descubrí que esa aparente fortaleza puede convertirse en una forma muy sutil de desconexión con la realidad y con el campo de información del que todos formamos parte. Cuando una persona comienza a vivir como si nada le afectara, algo peculiar ocurre en su interior. En la superficie parece mantener el control. Su rostro permanece sereno, sus reacciones son mínimas, sus emociones parecen bajo dominio absoluto. Sin embargo, esa neutralidad constante suele tener un costo psicológico profundo. La conciencia humana no fue diseñada para existir aislada de lo que ocurre a su alrededor. Cada experiencia que vivimos, cada palabra que escuchamos, cada gesto que percibimos en otros seres humanos modula nuestro estado interno. Formamos parte de una red de resonancias emocionales, cognitivas y perceptivas que nos conecta continuamente con el entorno. Pretender que nada nos afecta implica intentar romper artificialmente esa red de resonancia. Desde la perspectiva del estudio de la conciencia, esta actitud genera una paradoja. Cuanto más intenta alguien protegerse de la influencia del entorno, más rígida se vuelve su estructura interna. La sensibilidad disminuye, pero también disminuye la capacidad de percibir la riqueza de la experiencia. El campo de información en el que vivimos está en constante interacción con nuestra mente. Cada emoción, cada pensamiento y cada percepción participa en esa dinámica. Cuando una persona se acostumbra a negar lo que siente, comienza a construir una especie de barrera entre su conciencia y ese flujo de información. En este video exploraremos precisamente ese fenómeno, el costo psicológico de vivir como si nada te afectara. Analizaremos por qué esta postura se ha vuelto tan común, qué ocurre en la mente cuando alguien adopta esa estrategia y, sobre todo, qué relación tiene esta forma de vivir con la interconexión profunda que existe entre la conciencia humana y el campo de la realidad. Cuando una persona decide vivir como si nada le afectara, generalmente no lo hace por simple arrogancia o indiferencia. La mayoría de las veces, esa actitud nace como una forma de protección. En algún momento de la vida, sentir demasiado resultó doloroso. Una pérdida, una traición, una decepción o una experiencia de rechazo puede dejar una huella profunda en la conciencia. Frente a ese dolor, la mente encuentra una solución aparentemente eficaz: endurecerse. El problema es que la conciencia humana no funciona como un interruptor que pueda desactivar selectivamente ciertas emociones. Cuando alguien intenta bloquear el dolor, inevitablemente también reduce su capacidad para experimentar otras formas de resonancia emocional. La misma estructura que protege del sufrimiento comienza a disminuir la sensibilidad hacia la alegría, la empatía y la conexión con otros. Desde la perspectiva del campo de información, esto tiene implicaciones importantes. La conciencia no es una entidad aislada que observa la realidad desde una distancia segura. Es un nodo dentro de una red dinámica de interacciones. Cada emoción que sentimos, cada pensamiento que aparece en nuestra mente, es una modulación dentro de ese campo. Cuando una persona intenta suprimir constantemente sus reacciones internas, empieza a reducir la amplitud de esa modulación. Es como si la conciencia se volviera menos permeable a la información que circula en el entorno. A corto plazo, esto puede generar una sensación de estabilidad, pero a largo plazo también produce una desconexión progresiva. Esa desconexión no siempre es evidente. Muchas personas que adoptan esta postura logran funcionar con eficiencia en su vida cotidiana. Trabajan, conversan, toman decisiones, mantienen relaciones. Sin embargo, en algún nivel interno, aparece una sensación difícil de describir, la sensación de estar ligeramente separados de la vida que ocurre a su alrededor. El campo de información que sostiene la experiencia humana funciona a través de resonancias.
Cuando una persona se permite sentir, su conciencia interactúa con ese campo de manera fluida. Pero cuando intenta bloquear sistemáticamente sus respuestas internas, esa interacción se vuelve rígida. La aparente fortaleza de no reaccionar ante nada puede convertirse con el tiempo en una forma silenciosa de aislamiento. No un aislamiento físico, sino perceptual. La persona sigue presente en el mundo, pero su experiencia de ese mundo comienza a volverse cada vez más distante, más tenue, menos viva. Existe otro efecto psicológico que aparece cuando una persona se acostumbra a vivir como si nada le afectara: la ilusión de control absoluto. Desde fuera, esta actitud puede parecer admirable. Quien observa a alguien que nunca pierde la calma ni muestra reacción emocional puede interpretar que posee una gran fortaleza mental. Sin embargo, en muchos casos, esa serenidad constante no es producto de una comprensión profunda de la realidad, sino de una estrategia para evitar sentir. La mente humana tiende a asociar la vulnerabilidad con el riesgo. Mostrar lo que uno siente implica exponerse. Significa reconocer que los acontecimientos externos tienen influencia sobre nuestro estado interno. Para muchas personas, admitir esa influencia puede resultar incómodo. La solución entonces parece sencilla: negar la influencia misma. Pero desde la perspectiva del estudio de la conciencia, negar la influencia del entorno es negar una de las características fundamentales de la mente humana: su interconexión con el campo de información. Cada percepción que recibimos reorganiza de alguna forma nuestra experiencia interna. La conciencia está diseñada precisamente para interactuar con lo que ocurre alrededor. Cuando alguien intenta mantener la ilusión de que nada lo afecta, está intentando sostener una idea que contradice la naturaleza misma de la conciencia. Esa contradicción genera tensión interna. Aunque no siempre sea visible, la mente debe invertir una gran cantidad de energía en mantener esa postura. Esta inversión constante de energía psicológica produce un efecto curioso. La persona comienza a sentirse cada vez más rígida, su capacidad de adaptación disminuye, porque cualquier experiencia que amenace esa imagen de control debe ser rápidamente neutralizada o ignorada. El campo de información en el que vivimos es dinámico, está en constante cambio. Cada interacción humana introduce nuevas modulaciones en esa red. Cuando la conciencia se vuelve demasiado rígida, pierde flexibilidad para responder a esas modulaciones. A largo plazo, esto puede generar una forma sutil de agotamiento psicológico, no porque la persona esté enfrentando demasiadas emociones, sino porque está dedicando una enorme cantidad de energía a impedir que esas emociones aparezcan. Paradójicamente, la vida se vuelve más pesada cuando se intenta vivir como si nada tuviera impacto sobre nosotros. Lo que parecía una forma de fortaleza comienza a revelar su verdadero costo: una desconexión progresiva entre la conciencia y la riqueza de la experiencia humana. Hay un momento en la vida de muchas personas en el que esta estrategia comienza a mostrar sus límites. Durante años puede parecer efectiva. La persona se acostumbra a mantener distancia emocional, a no reaccionar demasiado, a proteger su interior de lo que ocurre alrededor, pero lentamente algo empieza a cambiar. La conciencia humana necesita resonar con el entorno para mantenerse viva y flexible. Cuando esa resonancia se reduce demasiado, la experiencia comienza a volverse más plana. Los acontecimientos siguen ocurriendo, las conversaciones continúan, los días pasan, pero algo en la percepción empieza a sentirse diferente. Muchas personas describen este estado como una especie de entumecimiento emocional. No necesariamente sienten tristeza intensa ni ansiedad evidente. Lo que aparece es algo más sutil, una sensación de falta de profundidad en la experiencia. Las cosas ya no parecen tocar realmente el interior de la conciencia. Desde la perspectiva del campo de información, esto puede entenderse como una disminución en la interacción entre la mente y la red de resonancias que sostiene la experiencia humana. Cuando la conciencia se protege excesivamente, también reduce su capacidad para recibir información del entorno. Esto no significa que la persona haya dejado de estar conectada con el mundo. La interconexión nunca desaparece completamente, pero la percepción de esa conexión se debilita. Es como si el volumen de la experiencia se redujera gradualmente
En muchos casos, esta desconexión comienza a manifestarse en las relaciones humanas. Las conversaciones se vuelven más superficiales, la empatía disminuye, escuchar a otros deja de producir una resonancia emocional profunda. El problema no es la falta de inteligencia ni de comprensión racional. La persona puede entender perfectamente lo que ocurre en la vida de quienes la rodean. Lo que se reduce es la resonancia emocional que permite sentir esa experiencia como algo vivo dentro de la propia conciencia. El campo de información que compartimos con otros seres humanos funciona precisamente a través de estas resonancias. Cuando alguien ríe, su risa puede provocar alegría en quienes lo rodean. Cuando alguien sufre, su dolor puede despertar compasión en los demás. Si la mente se acostumbra a bloquear sistemáticamente estas resonancias, la experiencia humana comienza a perder una de sus dimensiones más importantes, la sensación de participación en la vida de los otros y en el flujo dinámico de la existencia. Otro efecto psicológico importante aparece cuando una persona ha vivido durante mucho tiempo bajo la idea de que nada debe afectarle, la dificultad para reconocer sus propias emociones. Cuando la mente se acostumbra a ignorar sistemáticamente ciertas respuestas internas, poco a poco pierde la capacidad de identificarlas con claridad. Muchas personas que adoptan esta postura llegan a un punto en el que les resulta difícil responder a preguntas aparentemente simples. ¿Qué estoy sintiendo realmente? ¿Por qué esta situación me incomoda? ¿Qué emoción está presente en este momento? La conciencia sigue experimentando estados internos, pero la persona ha aprendido a apartar su atención de ellos. Desde la perspectiva del estudio de la conciencia, esta situación genera una especie de desajuste perceptual. Las emociones no desaparecen cuando se ignoran, simplemente dejan de ser observadas con claridad. Continúan modulando el campo interno de la mente, influyendo en pensamientos, decisiones y comportamientos, pero lo hacen desde un nivel menos consciente. El campo de información en el que participa la mente humana no solo incluye estímulos externos, también incluye las modulaciones internas de la propia conciencia. Cada emoción es una forma de información que señala algo importante sobre la relación entre la persona y su entorno. Cuando esa información se ignora sistemáticamente, la mente pierde una de sus herramientas más valiosas para orientarse en la vida. Las emociones funcionan como indicadores que permiten reconocer lo que ocurre en la interacción con el mundo. Sin ellas, la percepción se vuelve incompleta. Esto puede producir un fenómeno curioso. La persona cree que está tomando decisiones completamente racionales, pero en realidad esas decisiones siguen siendo influenciadas por emociones que no están siendo reconocidas conscientemente. En lugar de desaparecer, las emociones reprimidas encuentran otras formas de manifestarse. Pueden aparecer como irritación inexplicable, como cansancio constante, como dificultad para concentrarse o como una sensación persistente de vacío. Desde la perspectiva de la interconexión, este fenómeno muestra nuevamente que la conciencia no puede desconectarse completamente de la información que circula dentro de ella. Intentar ignorar esa información no la elimina, simplemente altera la forma en que se integra en la experiencia. Y cuando esa integración se debilita, la vida comienza a sentirse menos clara, menos coherente, como si algo esencial en la relación entre la mente y el mundo hubiera comenzado a perder su equilibrio natural. Cuando esta desconexión interna se mantiene durante mucho tiempo, aparece otro fenómeno psicológico que muchas personas no logran identificar inmediatamente: la sensación de vacío. No se trata necesariamente de tristeza profunda ni de depresión evidente, es algo más silencioso, más difícil de nombrar. La vida continúa, las actividades diarias se realizan, pero la experiencia parece carecer de intensidad. Este vacío suele ser el resultado de una reducción prolongada en la resonancia entre la conciencia y el entorno. Cuando alguien se acostumbra a vivir como si nada le afectara, su sistema emocional comienza a operar en un rango cada vez más limitado. La mente aprende a evitar los extremos del dolor, pero en ese mismo proceso también reduce la amplitud de otras emociones. Desde la perspectiva del campo de información, esta situación puede entenderse como una disminución en la capacidad de la conciencia para interactuar plenamente con la red de experiencias que la rodea. Cada emoción
es una forma de interacción con ese campo. Cuando esas interacciones se restringen, la experiencia se vuelve más tenue. El ser humano no solo necesita estabilidad psicológica, también necesita profundidad en la experiencia. Las emociones, incluso las más incómodas, forman parte de la riqueza de la vida consciente. Sentir tristeza, alegría, sorpresa o compasión no es una señal de debilidad, es una señal de que la conciencia está participando activamente en el flujo de la existencia. Cuando una persona intenta mantenerse permanentemente imperturbable, esa participación se reduce. El resultado es una vida emocionalmente más segura, pero también más limitada. Muchas personas describen este estado como si estuvieran observando su propia vida desde cierta distancia. Participan en conversaciones, en actividades, en relaciones, pero algo en su interior permanece separado de la experiencia. Esta sensación no aparece de inmediato, es el resultado acumulativo de años de desconexión emocional. La mente se acostumbra a no reaccionar y con el tiempo pierde la sensibilidad que permitía experimentar la vida con mayor intensidad. El campo de información en el que vivimos sigue fluyendo con la misma riqueza de siempre. Las emociones de otros, los acontecimientos del mundo, las experiencias humanas continúan generando resonancias potenciales. Pero la conciencia que ha aprendido a bloquear esas resonancias comienza a percibir solo una parte reducida de ese flujo. Y así, poco a poco, la vida puede empezar a sentirse más segura, pero también más vacía. Existe además otro costo psicológico que suele pasar desapercibido cuando alguien adopta la postura de que nada debe afectarle: la reducción progresiva de la empatía. La empatía es una de las capacidades más profundas de la conciencia humana. Permite percibir y comprender las experiencias de otros seres humanos, no solo de manera intelectual, sino también emocional. Cuando alguien observa el sufrimiento de otra persona y siente compasión, su conciencia está resonando con la experiencia del otro. Esta resonancia no es únicamente un fenómeno psicológico, también puede entenderse como una forma de interacción dentro del campo de información compartido entre los seres humanos. Sin embargo, cuando una persona entrena su mente durante años para no reaccionar emocionalmente ante lo que ocurre a su alrededor, esa capacidad de resonancia comienza a debilitarse. La mente se acostumbra a mantener distancia, incluso frente a experiencias que naturalmente despertarían empatía. Al principio, esta distancia puede parecer útil. Permite evitar el dolor que a veces surge al involucrarse emocionalmente con las dificultades de otros. Pero con el tiempo, también reduce la profundidad de las relaciones humanas. Las conversaciones se vuelven más racionales y menos emocionales. Las historias de vida de otras personas se escuchan como información interesante, pero ya no generan la misma resonancia interna. Desde la perspectiva del campo de información, esto significa que la conciencia está disminuyendo su participación en la red emocional que conecta a los seres humanos. Cada emoción compartida, cada gesto de comprensión o de apoyo fortalece esa red. Cuando esas resonancias disminuyen, la experiencia humana se vuelve más individualizada y menos interconectada. La empatía no solo beneficia a quienes reciben comprensión, también enriquece la conciencia de quien la experimenta, permite percibir la realidad desde múltiples perspectivas, ampliar la comprensión de la vida y fortalecer la sensación de pertenencia a una comunidad humana. Cuando esta capacidad se reduce, la vida puede volverse más eficiente desde el punto de vista práctico, pero también más limitada desde el punto de vista existencial. La persona sigue interactuando con otros, pero la profundidad de esas interacciones disminuye. Las relaciones se vuelven más funcionales y menos transformadoras. Así, el intento de protegerse emocionalmente del mundo termina generando una paradoja. La persona logra evitar parte del dolor, pero también se distancia de una de las experiencias más ricas de la vida humana, la experiencia de sentir junto a otros dentro del mismo campo de conciencia compartido. A medida que esta forma de vivir se prolonga, aparece otro efecto más profundo que muchas personas no identifican inmediatamente: la pérdida gradual de autenticidad en la propia experiencia.
Cuando alguien se acostumbra a responder al mundo con una neutralidad constante, empieza a construir una versión de sí mismo que no siempre refleja lo que ocurre realmente en su interior. La mente aprende a presentar una imagen de estabilidad permanente. En las conversaciones, en el trabajo, incluso en las relaciones cercanas, la persona mantiene la misma actitud controlada. Desde fuera parece coherente y fuerte, pero internamente comienza a surgir una distancia entre lo que se siente y lo que se expresa. Desde la perspectiva del estudio de la conciencia, esta distancia tiene consecuencias importantes. La autenticidad es una forma de coherencia entre el estado interno y la expresión externa. Cuando esa coherencia se mantiene, la mente funciona de manera más integrada, pero cuando una persona se acostumbra a ocultar sistemáticamente lo que siente, esa integración comienza a debilitarse. La conciencia empieza a operar en dos niveles: uno que experimenta emociones y otro que intenta negarlas o disimularlas. Este desajuste genera una tensión interna constante. Aunque no siempre sea evidente, la mente debe invertir energía para sostener esa separación entre la experiencia real y la imagen que se presenta al mundo. Desde la perspectiva del campo de información, esta situación también tiene un efecto interesante. La interacción entre los seres humanos se basa en gran medida en la autenticidad de las señales emocionales. Cuando alguien expresa sinceramente lo que siente, permite que otros perciban con claridad su estado interno y respondan en consecuencia. Pero cuando esas señales se vuelven artificialmente neutras, la comunicación pierde profundidad, los demás perciben menos información emocional y la interacción se vuelve más superficial. Con el tiempo, la persona que vive de esta manera puede comenzar a sentir que su vida social funciona correctamente, pero que algo esencial en la conexión con otros se ha debilitado. Las relaciones continúan, pero rara vez alcanzan un nivel profundo de comprensión mutua. La conciencia humana está diseñada para resonar con otras conciencias. Cuando esa resonancia se reduce demasiado, la experiencia de conexión comienza a desaparecer lentamente, dejando en su lugar una sensación sutil de distancia, incluso en medio de la compañía de otros. En algún momento, muchas personas que han vivido durante años bajo esta postura comienzan a percibir una inquietud difícil de explicar. No se trata necesariamente de un problema evidente en su vida. Tal vez tienen estabilidad, relaciones funcionales, incluso logros importantes. Sin embargo, aparece una sensación persistente de que algo en la experiencia humana se ha reducido demasiado. Esta inquietud suele ser la señal de que la conciencia comienza a reconocer su propia desconexión. Durante mucho tiempo la mente puede sostener la idea de que nada la afecta, pero la naturaleza profunda de la conciencia está orientada hacia la interacción. La mente humana busca resonar con el entorno, aprender de la experiencia y transformarse a través de ella. Cuando esa resonancia se bloquea durante demasiado tiempo, aparece una especie de presión interna que intenta restaurar el equilibrio. Algunas personas comienzan a sentir una curiosidad inesperada por comprender sus emociones. Otras perciben una necesidad creciente de reconectar con experiencias que durante años habían evitado. Desde la perspectiva del campo de información, este momento puede entenderse como una reorganización natural de la conciencia. El sistema interno intenta recuperar su capacidad de interacción con el entorno. La mente empieza a darse cuenta de que la aparente fortaleza de no sentir estaba generando una forma silenciosa de aislamiento. Este reconocimiento no siempre es inmediato ni fácil. Durante mucho tiempo la persona ha construido su identidad alrededor de la idea de ser imperturbable. Admitir que esa estrategia tiene un costo puede resultar incómodo. Sin embargo, también puede convertirse en el inicio de una transformación importante. Cuando la conciencia comienza a aceptar nuevamente la posibilidad de sentir, se abre la puerta a una experiencia más rica de la realidad. Las emociones que durante años fueron ignoradas pueden empezar a aparecer con mayor claridad. Al principio esto puede generar cierta confusión, pero poco a poco la mente recupera una capacidad que había estado dormida, la capacidad de percibir con mayor profundidad lo que ocurre dentro y fuera de sí misma. En ese momento comienza a revelarse algo que siempre estuvo presente. La sensibilidad no es una debilidad, es una forma de conexión con el campo de la experiencia humana. Y cuando esa conexión se restaura, la vida empieza a recuperar una dimensión que durante mucho tiempo había permanecido en silencio.
Cuando la conciencia comienza a recuperar esa sensibilidad perdida, algo interesante sucede en la forma en que se percibe la realidad. Situaciones que antes parecían insignificantes empiezan a revelar matices nuevos. Una conversación sencilla puede adquirir profundidad. Un gesto de otra persona puede despertar comprensión. Incluso los propios pensamientos comienzan a sentirse más vivos. Este cambio no ocurre porque el mundo haya cambiado de repente. Lo que cambia es la manera en que la mente interactúa con el campo de información que la rodea. Cuando la conciencia se permite nuevamente sentir, su capacidad de resonancia se expande. Durante el tiempo en que una persona vivía como si nada la afectara, su experiencia estaba filtrada por una especie de barrera perceptual. Esa barrera evitaba el dolor, pero también limitaba la riqueza de la interacción con el entorno. Al reducirse esa barrera, la mente comienza a percibir más información emocional y perceptual del campo que comparte con otros seres humanos. Desde la perspectiva del estudio de la conciencia, esta expansión de la sensibilidad no es un retroceso hacia la vulnerabilidad, sino un retorno al funcionamiento natural de la mente. La conciencia humana está diseñada para aprender a través de la experiencia, no para permanecer completamente aislada de ella. Esto no significa que la persona deba reaccionar de manera descontrolada ante todo lo que ocurre. La madurez emocional no consiste en sentirlo todo sin filtro, sino en permitir que la experiencia sea percibida con claridad y luego integrarla de manera consciente. La diferencia entre esta actitud y la postura de que nada debe afectarnos es fundamental. En el primer caso, la conciencia permanece abierta al flujo de la experiencia, pero mantiene la capacidad de reflexionar y responder con equilibrio. En el segundo caso, la mente intenta bloquear el flujo mismo de la experiencia. Cuando la sensibilidad regresa, también lo hace la capacidad de comprender más profundamente a otros seres humanos. Las emociones dejan de ser un obstáculo y comienzan a convertirse en una forma de información que permite interpretar mejor la realidad. Así, la persona descubre algo importante. Permitir que la vida tenga impacto sobre nosotros no es una señal de debilidad. Es la forma en que la conciencia participa plenamente en la red de interconexiones que constituye la experiencia humana. Cuando una persona recupera esa capacidad de resonar con la vida, también comienza a cambiar su relación con los demás. Las interacciones dejan de ser simples intercambios de palabras o de información, empiezan a convertirse en encuentros reales entre conciencias que comparten un mismo campo de experiencia. Durante el tiempo en que alguien vive como si nada le afectara, las relaciones humanas tienden a volverse funcionales. Se conversa, se coopera, se comparte tiempo, pero muchas veces falta una dimensión más profunda de conexión, no porque las personas no estén presentes físicamente, sino porque la resonancia emocional entre ellas se encuentra debilitada. Cuando la sensibilidad regresa, esa resonancia vuelve a activarse. La persona empieza a percibir con mayor claridad las emociones de otros, los matices de sus palabras, las intenciones que se expresan en gestos y silencios. Esta percepción no es únicamente psicológica, también es una forma de interacción con el campo de información compartido entre las conciencias humanas. Desde esta perspectiva, cada encuentro humano se convierte en una oportunidad de intercambio dentro de esa red. Las experiencias de otros ya no se perciben como acontecimientos ajenos, sino como modulaciones dentro de un campo común en el que todos participan. Esto no significa perder la propia identidad ni diluirse en las emociones de los demás. Significa reconocer que la conciencia individual siempre ha estado conectada con el entorno humano que la rodea. La verdadera fortaleza no consiste en negar esa conexión, sino en aprender a habitarla con equilibrio. Sentir lo que ocurre a nuestro alrededor sin quedar atrapados por cada emoción, pero tampoco cerrarnos a ellas. Cuando se alcanza ese equilibrio, la experiencia de la vida adquiere una profundidad distinta. Las relaciones humanas dejan de ser meros intercambios superficiales y comienzan a convertirse en espacios de aprendizaje, comprensión y transformación mutua. El campo de información que conecta a los seres humanos se vuelve entonces más evidente. Cada gesto de empatía, cada momento de escucha sincera, cada acto de comprensión fortalece esa red invisible y la persona descubre algo que antes había permanecido oculto. Permitir que la vida tenga impacto sobre nosotros no nos debilita, al contrario,
nos integra de nuevo en el flujo natural de la experiencia humana. Al final, la idea de vivir como si nada nos afectara parece ofrecer una promesa de seguridad. Promete protección contra el dolor, contra la decepción, contra la incertidumbre de la experiencia humana, pero cuando se observa con detenimiento, esa promesa tiene un precio silencioso. La conciencia humana no fue creada para permanecer aislada del mundo que la rodea. Su naturaleza es interactuar, resonar, aprender y transformarse a través de la experiencia. Cuando intentamos negar esa interacción, algo esencial en nuestra relación con la realidad comienza a debilitarse. El costo psicológico de esa postura no aparece de inmediato, surge lentamente a través de la disminución de la empatía, la dificultad para reconocer las propias emociones, la sensación de vacío y la pérdida gradual de autenticidad en la forma en que vivimos. Desde la perspectiva del campo de información, este fenómeno revela algo fundamental. Cada conciencia es parte de una red dinámica de interacciones. Pensamientos, emociones y percepciones no ocurren en aislamiento. Son modulaciones dentro de un campo compartido que conecta a los seres humanos entre sí y con la realidad que los rodea. Cuando la mente se cierra para evitar sentir, también limita su capacidad de participar plenamente en esa red. La vida continúa, pero la experiencia se vuelve más estrecha, menos profunda. La verdadera fortaleza no consiste en construir una barrera contra todo lo que ocurre. Consiste en desarrollar la capacidad de sentir, comprender e integrar la experiencia sin perder el equilibrio interno. Sentir no es una debilidad, es la forma en que la conciencia reconoce su conexión con el mundo. Cuando permitimos que la vida tenga impacto sobre nosotros, recuperamos algo que siempre estuvo allí: la posibilidad de participar plenamente en la experiencia humana. Y quizás en ese reconocimiento se encuentra una de las claves más importantes para comprender la interconexión que sostiene la realidad. Porque cuando la conciencia vuelve a abrirse al flujo de la experiencia, también comienza a percibir con mayor claridad la red invisible que une cada pensamiento, cada emoción y cada ser humano dentro de un mismo campo de existencia.